estudio número 19. Y quiero que abra su Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12. Y dice Adán y Cristo. Y saben que hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es el tema del pecado y la muerte. Diga conmigo: el pecado y la muerte. ¿Sabe que nosotros le huimos a la palabra muerte? No nos gusta esa palabra, nos aterra en cierta manera, pero tenemos que aprender lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que nos enseña el Señor con respecto a el pecado y la muerte. Y sabe que no importa qué tan fuerte uno se pueda sentir, no importa qué cantidad de dinero uno pueda tener, no importa qué salud uno pueda llegar a tener, la muerte es algo que nos toca a todos. La muerte es algo que está sumamente ligada con la vida del hombre. Puedes estar seguro de algo. Puedes estar, quizás no sepas qué estudiar, quizás no sepas con quién casarte, quizás no sepas qué va a pasar con tu futuro, pero de algo que sí puedes estar seguro es que la muerte llega para todos. Ahora, ¿por qué llega la muerte? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a la muerte? ¿Por qué el cristiano debe morir? ¿Por qué la muerte entró en el hombre? ¿Cuál es el significado de la muerte? ¿Para qué es la muerte? Algo que muchas veces el mundo entero se vive preguntando. Algo que muchas veces nos cuesta entender con respecto a la muerte cuando uno está o vive un tiempo donde tiene que ver a un familiar partir, o cuando está atravesando por un momento difícil de salud. Y muchas veces uno, cuando ve eso cerca de su vida, uno se espanta, ¿o no? Hay algo que a nadie le gusta. No nos gusta hablar de la muerte, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Y por qué estoy haciendo hincapié en esto? ¿Por qué? Porque justamente entramos en un momento de la Biblia donde en el libro de Romanos, donde en esta epístola nos empieza a hablar el apóstol a través de la inspiración del Espíritu Santo de lo que dice la muerte, de lo que es la muerte y de lo que es la vida. Para que nosotros pudiéramos entender bien, y hay algo que el cristiano tiene que entender. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Si no estamos entendiendo sumamente el mensaje de Jesús. Nos cuesta entender el mensaje de Jesús si no entendemos esto. ¿Por qué? Porque a veces se nos da a entender como que, bueno, mira, tienes un problema financiero, tienes un problema económico, venía a Cristo, venía a la iglesia y tu problema financiero va a cambiar. Y creemos que el evangelio es eso. Tienes problemas con tu marido, venía a la iglesia. No, acá el problema, en realidad, lo que Cristo vino a hacer es ¿a qué? Es a librarnos ¿de qué? De la muerte. La función más importante de todas, la misión que Cristo vino es ¿a qué? A recuperar al hombre. A recuperar al hombre, a recuperar la creación de Dios. Y eso es lo que vamos a entender ahora en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién era el que había de venir? Cristo. Ahora, la palabra nos dice: por cuanto como el pecado entró
al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Ahora, es muy importante que usted en esta mañana usted pueda prestar toda la atención posible. Y yo oraba al Señor y le decía esta mañana: Señor, qué tema delicado este que vamos a tocar, pero qué tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a hacer ver lo que Dios quiere que nosotros veamos y que podamos entender la función de Cristo y cómo ocurren las cosas. Ahora, fíjate una cosa, dice que el pecado entró. Significa que el pecado, a veces se ha creído que Adán inicia el pecado. No, Adán no inicia el pecado. Adán fue el que introdujo el pecado. Ahora, ¿dónde inicia el pecado? ¿Dónde inicia? Usted sabe que la palabra pecado significa separación de Dios. Ahora, ¿dónde inicia el pecado? El pecado dice que inicia en el cielo, a través de Satanás. Dice que Satanás fue hallado y que se vio en el corazón de Satanás. Pecado significa errar al blanco. Pecado significa ir en contra de Dios, de los principios de Dios. Entonces dice que el diablo quiso ir en contra de Dios y se halló el pecado, la maldad en Satanás. Entonces, cuando Dios crea al hombre, cuando Dios lo crea al hombre, Dios todo lo que crea, Dios lo crea perfecto. Dios todo lo que crea es bueno. Dios lo creó bueno. Ahora, cuando Dios creó al hombre, Dios creó al hombre para que el hombre viviera eternamente, para que el hombre no muriera. Ahora, cuando Dios crea al hombre y lo crea eternamente, Dios lo pone en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que el hombre sojuzgue la tierra, para que el hombre la labrase, para que el hombre viva una vida plena relacionado con Dios, caminando con Dios, y que Dios pueda venir y visitar al hombre y hablar con el hombre como ocurría en el comienzo. Pero Dios le dijo al hombre algo, ciertamente le dijo al hombre: si el día que tú comas de este árbol, puedes comer de todos, pero el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Y vino la serpiente y la tentó a Eva y le dijo que no moriría, porque el diablo es mentiroso. Y le dijo: si tú comes no vas a morir. Y cuando el hombre comió el pecado, dice la palabra de Dios, dice que el pecado entró, se introdujo en la vida del hombre. Y como entró el pecado, también entró ¿qué? La muerte. Como entra el pecado, entra la muerte en el hombre. Y a partir de ese momento dice que entró la muerte en la vida de los hombres. Ahora, ¿qué tenemos que ver nosotros con Adán? Adán, ¿qué tengo que ver yo con Adán? ¿Y sabe qué, mi hermano? Todos nosotros somos Adán. Todos nosotros somos Adán. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios ahí, como leíamos, y dice que el pecado entró en el hombre, dice, y la muerte, y así pasó a todos los hombres. ¿Y cómo fue esto que empezó a suceder? Que todos los hombres empezaron a ser infectados. ¿Por qué? Porque antiguamente no se conocía, pero hoy que la ciencia ha descubierto de cómo se va transmitiendo esto, se va transmitiendo genéticamente. Por eso usted ve a una persona y dice: es igual al papá, es igual a la mamá. ¿Cómo se transmitió esto? ¿Cómo nació ese ser humano? Nació de tal manera, usted sabe que nosotros tenemos 23 cromosomas de mamá, 23 cromosomas de papá, todos los seres humanos iguales, todos. Usted vieron que hay gente que dice: no, ese es igualito al papá, no tiene nada de la madre. No, imposible. 23 es de la madre y 23 del padre. Así que usted tiene 50 y 50 en todo.
50% de su papá y 50% de su mamá. Ahora, eso se va transmitiendo en los hombres, se va llevando a través de los hombres. Ahora, lo que pasa es que muchas veces nos cuesta entender el mundo espiritual. Nos cuesta entender cómo opera el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que para el hombre natural todas las cosas le son ¿qué? Locura. Pero para el hombre espiritual es la persona que puede entender. Porque esto, si no se entiende espiritualmente, difícilmente uno lo pueda entender si no lo entiende por medio de la revelación del Espíritu Santo. Amén. Ahora, en ese momento que entró el pecado en Adán, Dios dice que en Génesis capítulo 3, cuando Dios establece el juicio para el hombre, el culpable había sido Adán y no Eva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Adán era la cabeza, era la autoridad, era el responsable que tenía que cuidar de todo eso. Ahora, a partir de ese momento, Adán iba a ser el que iba a transmitir el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya había entrado en el ser humano. Amén. Había entrado ¿en qué? En la naturaleza, había entrado en el ADN, había entrado en la genética del hombre, y a partir de ahí todos los hombres, uno tras otro, que nacieran, ya de por sí nacemos bajo la ley del pecado. Todos los que nacen, por eso a los niños cuando nacen se les enseñan cosas buenas, no cosas malas, porque las cosas malas ya las saben hacer. Y uno se pregunta y dice, ¿cómo sabe esta criatura a mentir? ¿Cómo sabe esta criatura? Eso es lo que la ciencia no sabe explicar. ¿Por qué? Porque no sabe la ciencia cómo explicar cómo a las personas se les transmite, porque es espiritual, por medio de una parte espiritual. Ahora, cuando cualquier persona que nace ya de por sí está sentenciada a muerte. Cualquier persona que nace sobre la tierra, esa persona sabe que en algún momento de su vida va a morir. Todos lo sabemos. Mis hijos van a morir, yo voy a morir, mis padres van a morir, mis abuelos, mis tíos, mis primos, todos vamos a morir. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué existe la muerte? Ahora, ¿por qué debemos morir? ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Ahora me gustaría que vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Para poder entender un poquito esto profundamente. Primera de Juan 3:8. Y dice así. Y dice Primera de Juan 3:8. Y dice, el que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, cuando el pecado entró en el ser humano instantáneamente, todos los hombres pagan la misma condenación. ¿Entienden? Ahora, ¿cuántos viven acá en este país? Todos ustedes. Amén. ¿Quién pidió prestado dinero al FMI? ¿Usted o el gobierno? ¿Quién va a pagar la deuda? Usted. ¿Usted quería? No. Pero usted pidió la plata. Usted dice, no, yo no, el gobierno. Es tu gobierno. ¿Se entiende? No puedes salir de esa condición. ¿Entienden? Yo no pequé, pecó Adán. No importa. Tú recibes las consecuencias. ¿Se entiende, iglesia? Ahora, tus hijos cuando nacen, ellos ya nacen en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado se va transmitiendo de generación en generación. Dice la palabra que el pecado pasó
a través de todas las generaciones. Entonces todo hombre y mujer, todos, cuando nacen, ya nacen con el pecado. Ya nacen con un problema espiritual. Ya nacen alejados de Dios. Ya nacen apartados de Dios. Ya nacemos enemistados con Dios. ¿Por qué? Porque ese no era el plan de Dios. No era el plan de Dios. Pero ¿qué dice la palabra aquí? Dice que Cristo vino a hacer ¿qué? La obra que Adán no hizo. Vino a cumplir la obra que Adán no había cumplido. Ahora fíjate una cosa. Dice la palabra de Dios en Levíticos 17:11, dice que la vida de la carne está en la sangre. Piensa esto por un momento. Dice que la vida de la carne está en la sangre. Hace miles de años atrás nadie sabía que la vida estaba en la sangre. Solamente Dios. Presta atención. Solamente Dios sabía que la vida estaba en la sangre. Nosotros eso lo descubrimos recién hace solamente 50 años atrás. Hemos descubierto el ADN. Hemos descubierto que la vida del ser humano estaba en la sangre. Y hemos descubierto que en esa sangre, usted sabe que su sangre es como si fuese una gran computadora genética que transporta información. Esa sangre, ese ADN que transporta toda la información. Imagínese, mi hermano, dentro de su cuerpo, usted dentro de su sangre, le hacen un estudio. Por eso hoy en día apenas a usted le pasa algo, lo primero que hacen, te sacan sangre para hacerte estudios de sangre. Antes no, antes a la gente se le sacaba la sangre porque creían que la sangre era lo malo. Y hoy nos damos cuenta que cuando alguien está mal, lo que hacen, le hacen transfusiones de sangre. Le ponen sangre. Ahora, dentro de la sangre de una persona se puede estudiar y saber si genéticamente esa persona va a padecer cierta o no cierta enfermedad. Si esta persona es propensa a tener cáncer de colon. ¿Por qué? Porque su abuelo tuvo, ¿se entiende? Ahora, esa información genética que tenía el abuelito fue traspasado a su hijo y de su hijo a su nieto. Amén. Y va esa información viajando a través de la sangre. Usted tiene dentro de su sangre la misma información genética que Adán. ¿Está acá conmigo? La misma información genética que está en Adán. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que todos los hombres, toda la raza humana, todos, estamos condenados. Estamos condenados. Pero ahora fíjate una cosa, dice la palabra de Dios que los que están en Cristo Jesús ya no hay ¿qué? Condenación. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo surge esto? Por eso es importante entender esto. Escuche. ¿Cómo ocurre esto maravillosamente? ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso, Él sabe cómo operan todas las cosas. Y todas las cosas están en el control de Dios total. Y así como entró el pecado en el hombre, Dios tenía un plan para redimir al hombre, para que el hombre se desprendiera de este pecado y de esta muerte. ¿Cuántos se quieren desprender del pecado y de la muerte? Por eso dice la palabra que los que están en Cristo Jesús no hay muerte. ¿Cómo me puedo desprender de este pecado y de esta muerte? Ahora fíjate una cosa. Si todos los hombres iban a transportar el pecado, ¿por qué? Porque el pecado se sabe que se transporta a través de la genética del hombre y no de la mujer. El hombre es el que transporta el gen del pecado y de la muerte. Así que usted, cuando su papá te tuvo o aportó el espermatozoide, ahí se transportó el gen del pecado y de la muerte en su vida. Ahora, bueno, uno dice, bueno, pero yo quiero ser madre sin padre. No se puede. Es necesario la madre
y es necesario el Padre, amén. Aunque se haga una inseminación artificial, es necesario aportar con el espermatozoide del Padre. ¿Se entiende? Ahora, en ese momento, y dice la palabra de Dios en Génesis 3:15, Génesis 3:15, mire lo que dice. Vamos a ir al inicio de todo. Génesis 3:15. Después de que el hombre ha pecado, viene Dios y habla con el hombre, con Eva y con Adán, y le dice a la serpiente, versículo 3:15, ¿lo tiene? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahora, le dice a la serpiente que de la simiente. ¿Sabe lo que significa la palabra simiente? La palabra simiente significa esperma. Esperma, ¿está acá conmigo? Ahora le dice Dios a la serpiente, le dice que de la simiente de la mujer. Ahora, ¿la mujer tiene esperma? No. Entonces, ¿cómo es esto posible? Le dice a la serpiente, por cuanto tú lo que hiciste fue introducir el pecado en el hombre y la muerte en mi creación, dice, yo por medio de la mujer, del esperma de la mujer, te heriré en la cabeza. Escuche bien. Le dice, te heriré en la cabeza. De la simiente de la mujer, del esperma de la mujer, yo voy a hacer algo que te va a herir en la cabeza. Entonces, por miles de años nadie pudo explicar esto. Nadie sabía cómo explicar esto. Nadie entendía. ¿Por qué? Porque fíjate una cosa. El Señor Jesús, Dios, tenía que encarnarse en el hombre. Era necesario que, si Dios quería enviar a un nuevo Adán, fíjese esto. ¿Cómo hace Dios para enviar a un nuevo Adán? ¿Por qué? Porque el primer Adán falló. Ahora Dios dice, yo voy a enviar un nuevo Adán, pero este Adán es mi hijo, dice Dios. Pero este hijo mío va a ser el que va a redimir a la humanidad. ¿Cómo hace Dios para enviar a este nuevo Adán sin que se contamine con el pecado? Porque Dios no podía traerlo por medio de una intervención que no sea la humana. Porque dice la palabra de Dios que Cristo mismo, esto después lo vamos a ver en Hebreos, dice Cristo mismo tenía que venir al hombre de la misma manera que el hombre. Tenía que nacer de la misma manera que el hombre. Ahora, ¿cómo hacía Dios para traer a Adán, al nuevo Adán, como todos nosotros, pero sin pecado? Porque dice que Cristo no conoció ¿qué? Pecado. ¿Cómo hacía? Y acá lo dice en Génesis 3:15. Dice que de la simiente de la mujer, del esperma de la mujer. Ahora, si usted va a Isaías 7:14, si usted va a Isaías 7:14, va a encontrar algo extraordinario ahí. ¿Lo tiene? Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Está acá conmigo? Ahora, ¿cómo iba a venir Jesús? Por medio de una virgen. ¿Por qué? ¿Por qué una virgen? Para no tener pecado, para que no se contaminara. Ahora, ¿quién iba a poner? Por eso dice de la simiente de la mujer. La mujer no tiene simiente, pero dice de la simiente de la mujer nacerá alguien que te herirá en la cabeza. Génesis 3. Ahora dice de la simiente de la mujer. Ahora, ¿cómo iba a suceder este milagro? ¿Por qué? Porque Dios, Cristo Jesús, es 100% Dios y 100% hombre. ¿Se entiende?
Él no es 100% hombre solo, como muchos creen, que fue un hombre extraordinario. Porque si hubiese sido un hombre extraordinario o el mejor de todos los hombres, hubiese sido pecador igual que todos nosotros. Como se dice por ahí, que bueno, que María y José tuvieron relaciones y nació Jesús. No se podría nunca, porque no se cumpliría la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que nacer sin la intervención de un hombre. Por eso dice que cuando se le presentó el ángel a María y le dijo: y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y será Dios el que ponga la simiente dentro de la mujer. Y la mujer milagrosamente, por única vez en la historia, iba a ser una mujer que iba a reproducir una vida sin la intervención del hombre, solamente ella. Ella iba a tener la simiente por medio del Espíritu Santo. Y ahí nacería Jesús. Y Jesús, al nacer, empezaría ¿qué? Un plan de rescate para que el hombre se librara ¿de qué? Del pecado y de la muerte. Dice en Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios 15, Primera de Corintios 15, 21 dice: por cuanto la muerte entró a un hombre, ¿está acá conmigo? También por un hombre, en este caso Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren. ¿Cuántos mueren en Adán? ¿Cuántos mueren en Adán? Y ahora, ¿y en Cristo cuántos viven? También en Cristo todos serán, ¿cuántos? Todos. ¿Cuántos van a ser vivos? ¿Cuántos van a vivir? Todos. Todos los que ¿qué? Que crean en Él. Todos los que crean en Jesús serán vivificados, cada uno a su debido orden. Cristo es la primicia. Por eso que cuando Cristo muere en la cruz, Él resucita. ¿Por qué? Porque Él en la cruz, el día viernes, Él vence el pecado, diciendo de qué manera, de la manera en que Él vivió toda su vida y el pecado no entró en Él, como entró en Adán. Y el domingo, Él al resucitar, Él vence la muerte. Ahora fíjate una cosa, ¿no? Qué increíble es esto. Porque Dios, cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea al hombre en un hábitat extraordinario, lo pone en el huerto del Edén. Y cuando el hombre entra al pecado, ¿qué hace Dios? Saca al hombre del huerto del Edén, lo pone en la tierra y se lleva el paraíso. Y Dios tiene que construir un nuevo paraíso en el cielo, que dice la palabra en Apocalipsis: y después descenderá esta nueva Jerusalén. Tiene que hacer un nuevo paraíso. ¿Para qué? Para que todos aquellos que mueren, pero en realidad viven, puedan entrar a ese paraíso, a esa vida que Dios había establecido para todos los hombres desde el comienzo, desde el inicio. Por eso dice que así como entró el pecado en todos los hombres, también por Cristo viviremos. Ahora fíjate una cosa, dice que cuando entró la muerte en el hombre, entró 3 niveles de muerte. 3 niveles el hombre atraviesa de muerte. A veces uno solamente le tiene miedo a la muerte física, pero hay 3 niveles de muerte. ¿Cuáles son estos 3 niveles? Primero, la muerte espiritual. Segundo, la muerte física. Y tercero, la muerte eterna, que llama la palabra de Dios la segunda muerte. Ahora, la muerte espiritual, esto está en Efesios capítulo 2, versículo 1.
Efesios 2:1. ¿Lo tiene? Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso a veces cuando nosotros hablamos con alguien del Señor Jesús, la gente le cuesta entenderte, le cuesta comprenderte. ¿Por qué? Porque si la persona no tiene vida espiritual, la persona no puede entenderlo. No puede entender esto. ¿Por qué? Porque la persona cree que, bueno, pero yo estoy vivo. Sí, pero en realidad estás muerto. ¿Se entiende? La palabra de Dios dice que nosotros podemos vivir para el mundo, pero estar muerto para Cristo Jesús. Amén. Entonces, hoy en día la gente, vos lo ves, la gente vive, pero en realidad están muertos. ¿Qué? ¿Muertos qué? Espiritualmente. Ahora, ¿por qué no mueren físicamente? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Dice la palabra de Dios en Hebreos, dice que la muerte física está establecido para el hombre morir una sola vez y después el juicio. Ahora, si la persona muere físicamente, por eso que mientras la persona más rápido muera, menos oportunidad de salvarse tiene. Amén. Cuando la persona más rápido muere, menos oportunidad tiene de salvarse. Mientras más largo es la vida, más oportunidad Dios tiene de salvar a esa persona. El deseo de Dios es salvar a todos. El deseo de Dios es salvarnos a todos. Amén. Porque Dios no nos creó, pero cuando tú le hablas a alguien y le dices, mira, hay una muerte espiritual, hay una muerte en el cual si nosotros no tenemos a Cristo vamos a padecer. La persona no te entiende, la persona le cuesta entenderte, comprenderte. ¿Por qué? Porque la persona ve que la vida es solamente lo que ve su espejo, lo que el espejo le refleja. Ve que la persona, yo estoy bien, pero la pregunta es, ¿tienes vida interior? ¿Tienes vida en tu corazón? ¿Entiendes que hay una vida eterna en tu vida? ¿Entiendes que hay una vida mucho más allá? Ahora, la pregunta es, ¿por qué el hombre tiene que morir? ¿Por qué el hombre tiene que morir? Nosotros somos seres espirituales que vivimos dentro de, que tenemos un alma, una mente, que vivimos dentro de un cuerpo. Ahora, ¿por qué el hombre, dice la palabra que está establecido que el hombre muera una sola vez? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la vida espiritual de la persona o salga a vida eterna o a condenación eterna. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ¿usted sabía que todos nosotros vamos a tener un cuerpo nuevo? ¿Ustedes sabían eso? Según la naturaleza de Dios y no la naturaleza pecaminosa. Por eso que nosotros, a su vez de que hoy tenemos a Cristo, igual seguimos luchando contra la naturaleza caída. Por eso hoy usted quizás no tiene ganas de adorar. Quizás hoy usted no tenía ganas de venir a la iglesia. Quizás hoy usted estaba triste. Quizás hoy usted estaba amargado. ¿Por qué? Pero vos decís, pero si adentro mío está, dice, como dice Pablo, mi cuerpo exterior se va desgastando, pero mi interior cada día va renovándose. Ahora, yo tengo un ser espiritual dentro mío, he nacido nuevamente, estoy nacido en el espíritu. Ahora, pero por fuera, ¿por qué? Porque la carne, ¿qué le está pasando a la carne? ¿Qué le está sucediendo a su carne ahora? Cada segundo su carne se está, ¿qué? Muriendo. Amén. Por eso usted se ve en el espejo y dice, ay, qué feo que estoy. Cada vez más arrugado. ¿Usted cree que esto que está sucediendo en la vida, es por qué? Porque entró el pecado, y cuando entró el pecado, entró la muerte. Y la muerte empieza a matar todo lo que vive. ¿Se entiende? Tiene que matar todo lo que vive. Ahora, usted cuando vaya al cielo, ¿usted cree que usted va a envejecer?
no puede envejecer porque no hay muerte. ¿Usted va a enfermarse? No puede enfermarse porque la enfermedad es para matarlo y usted no se puede morir. Ahora, y Dios dice que Dios te va a dar un cuerpo nuevo con tu misma fisonomía, pero quizás renovado a 3.0. Amén. Pero ese cuerpo será el cuerpo eterno que tendrás por siempre. Ahora, pero mientras tanto que estemos aquí de este lado de la gloria, nuestro cuerpo se va muriendo día tras día. Nuestro cuerpo cada día se va envejeciendo, cada día más nos vamos muriendo. Por eso es necesario que el hombre se desprenda ¿de qué? De este cuerpo. Ahora, pero los que están en Cristo, dice la palabra, que no van a conocer ¿qué? Muerte. Ahora, entonces, ¿cómo no voy a conocer muerte si la palabra de Dios dice que estamos muriendo? Ahora, fíjate una cosa. ¿Usted sabe cuántos años vivió Adán, el primer hombre? ¿Cuántos años vivió Adán? 920 años vivió Adán. ¿Se imagina usted? Imagínate. Mi suegra vive 920 años. Es mucho. Nosotros ya se la queremos mandar al Señor. Ahora, 920 años vivió Adán. Ahora, ¿por qué el hombre cada vez vive menos? Por la suegra, dice uno. Porque Adán no tenía suegra, por eso. Ahora, ¿por qué? Si Adán vivió 920 años y hoy se calcula que una persona... A ver, ¿cuántos tienen 60 años? Levanten la mano los que tienen 60 años. 1, 2, 3. Dice que 4, 5. Dicen que de 10 personas, una sola llega a los 60. Amén. Así que el resto, la mayoría de los que estemos acá, no sabemos si llegamos a los 60. Así que imagínate que la estadística es que de 10 personas, una llega a los 60 años. Entonces fíjate una cosa, ¿qué significa esto? Significa que la corrupción de la humanidad y el pecado cada día más ha hecho que cada día más el hombre viva menos y no más. Amén. Un Adán que vivió 920 años, hoy nos encontramos con un hombre que vive ¿cuánto? 60. Wow. ¿Cómo se ha cortado las cosas? Amén. Ahora dice en Efesios capítulo 4 versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué le sucede al hombre cuando no es regenerado, nacido de nuevo? ¿Qué está ajeno de qué? De la vida de Dios. Dígale a la persona que tiene a su lado, dile, hay una vida de Dios. Ahora, todos, vio que la gente dice, bueno, todos tenemos la vida de Dios. No, porque dice la palabra que estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Cristo, cuando Él vino a tu vida, ¿por qué Cristo viene a tu vida? Cristo viene a la vida de todos. ¿A darles qué? A darles vida. Pero ¿quién permite que esa vida ocurra o no ocurra en mi vida? Nosotros. Cuando yo digo, Señor, yo reconozco que por causa de mis pecados, que por causa de mi vida, Señor, yo estoy muerto y necesito vida y la vida de Cristo. ¿Cuántos necesitan la vida de Cristo? Todos. Dale un aplauso al Señor. Yo necesito la vida de Cristo. Ahora, esto es la muerte espiritual que les pasa a todos los hombres. Todos los hombres, ya cuando nacimos como muertos espiritualmente. Ahora, mucha gente, uno se pregunta y dice, ¿qué pasa con los niños cuando mueren? Si ellos ya nacen muertos espiritualmente. No, Dios le da vida a esos niños. ¿Por qué? Porque la muerte
espiritual se ejecuta cuando la persona tiene conocimiento y conciencia del pecado y a su vez lo practica igual. Amén. Ahora, ¿es posible que una persona no practique el pecado? ¿Es posible que una persona no practique el pecado? No, no es posible. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza. ¿Se entiende? Por eso que ahora la pregunta es, ¿Jesús podía pecar? Sí, podía, pero no podía por su naturaleza. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Cristo vino, también, por eso el diablo lo tentó. ¿Por qué lo tentó? Lo tentó porque sabía que si Jesús quería, podía pecar. Por eso le dijo en el desierto, convierte la piedra en pan, adórame, tírate. Constantemente lo tentó. ¿Para qué? Para que él pecara. Por eso que ahí vio que constantemente se escriben libros y se escriben cosas sobre respecto a que Dios pecó, a que Dios estaba casado con María Magdalena, a que Jesús tuvo un hijo. Ahora, ¿por qué eso? Porque el diablo todo el tiempo lo que él quiere, el diablo, es desprestigiar la divinidad de Jesús. Desprestigiar de que Jesús no era santo, desprestigiar de que Jesús era pecador, desprestigiar de que Jesús era igual que nosotros. No era igual que nosotros. ¿Se entiende? No era igual que nosotros. Ahora, ¿Jesús podía pecar? Claro que sí. Pero ¿por qué no podía? Porque Él tenía una naturaleza diferente a la de nosotros. Es como cuando muchas veces uno le dice a alguien, che, portate bien. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a la gente, portate bien? Vos le decís a tus hijos, portate bien. ¿Ellos pueden portarse bien? La pregunta es, ¿pueden portarse bien? No pueden. Porque está en su naturaleza. Amén. No mientas. Va a mentir. No puede. Porque su naturaleza pecaminosa constantemente lo lleva a hacer ¿qué? Lo malo. Pero ahora que tenemos una nueva naturaleza dentro suyo, cuando usted nació de nuevo en Cristo Jesús y recibió vida, usted tiene una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza, ¿qué te lleva a hacer qué? Cosas buenas. Muchas veces hago cosas malas todavía, pastor. ¿Pero por qué? Porque dice en Gálatas 5, dice que hay una enemistad ahora dentro tuyo. Antes no había una enemistad. Antes vos hacías lo que el pecado quería. Tú eras esclavo de la muerte y esclavo del pecado. Pero ahora no. Entonces, ¿qué sucede? Ahora hay una pelea entre tu nueva naturaleza espiritual, que en algún momento va a tener toda su gloria, todo su esplendor, porque cuando tengas un cuerpo nuevo ya no vas a tener que luchar con la carne. Amén. Por eso decía Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero, eso hago. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué? Porque dentro mío tengo una naturaleza de buscar a Dios, de amar a Dios, pero también tengo por fuera un cuerpo carnal que quiere ¿qué? Pecar. Amén. Yo recuerdo que cuando conocí al Señor, mi cuerpo era más carne que espíritu. Amén. Hoy, 18 años después, puedo decirte que mi cuerpo es más espíritu que carne. Ya va más tirado para el lado del espíritu. Todavía lucho con la carne y seguiré luchando hasta el último día. Pero ya cada vez más y más y más tengo más deseo de hacer lo espiritual que lo carnal. Antes lo único que quería hacer era todo el día carnear, hermano. Era carnívoro puro, quería carne, carne, carne todo el tiempo. Quería lo que el mundo quiere, amaba lo que el mundo quería. Quería la pachanga, la joda, la fiesta, esto, aquello. Pero hoy no. ¿Por qué? Porque empieza adentro tuyo a haber una nueva naturaleza que ya cuando cometes algo malo, ya te sientes mal.
Ya no lo disfrutas como lo disfrutabas antes, ya no te agrada, ya no lo quieres. Y llega un momento en tu vida que te enojas hasta contigo mismo porque dices, antes esto me gustaba, pero ahora no puedo. Quiero, pero no puedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está tomando fuerza adentro de tu corazón. Dale un aplauso al Señor. Él está tomando fuerza. Gloria a Dios. Ahora dice en Hebreos 9, mira qué manera de leer la Biblia acá, amén. Nunca vas a leer tanto la Biblia como acá. Hebreos 9:27 dice, de manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Eso es la segunda muerte. Amén. Ahora la segunda muerte, y con esto ya estoy terminando, la segunda muerte es una muerte que, como te dije, está establecida para todos nosotros. ¿Para qué? Para desprendernos del cuerpo. Ahora, preste atención. ¿Usted sabe que en la Biblia dice que los que están en Cristo Jesús no mueren? Los que están en Cristo Jesús, los hombres de la fe, las personas que viven por su fe, dice la palabra que no mueren, sino que duermen. Y siempre vas a encontrar en la Biblia que dice, y durmieron con sus padres. No sé si alguna vez lo leyó. Y Abraham durmió, y Noé durmió, y el otro durmió. ¿Dónde están durmiendo? ¿Y sabe por qué se les dice dormir? ¿Por qué? ¿Por qué no se le dice murieron? Porque en realidad no murieron. ¿Por qué durmieron? ¿Por qué? Porque usted cuando duerme a la noche, al otro día, ¿qué le pasa? Se despierta. ¿Y sabe lo que es la muerte para un cristiano? Dormir. Yo recuerdo en una época, yo me preguntaba muchas veces con respecto a la muerte, y yo le decía al Señor, ¿cómo va a ser el tema de la muerte? Uno tiene miedo de morirse, de decir, bueno, ¿y cómo me voy a morir? ¿Será que me van a saltar los ojos para afuera y me voy a ahogar con un pedazo de carne mientras esté ahí asfixiándome? ¿O me comerán los tigres? ¿Qué sucederá? No sé. ¿O me caigo dentro de un río y me estoy ahogando y me muero incendiado? Y uno cree en esas cosas. Amén. Y me acuerdo que un día estaba así orando y el Señor me dijo algo. Me dijo, mira, quédate tranquilo, me dijo. Porque el día en que tú tengas que dejar esta tierra, me dijo el Señor, yo iré por ti. Yo iré por ti. Significa que la muerte, cuando Cristo venció la muerte, hermano, la muerte no tiene más poder sobre los que están en Cristo Jesús, sino que Dios tiene el control total. Como le pasó a mi amigo Esteban. Dice que él a la noche le dijo a Miriam, le dijo, ¿sabes qué, amor? Siento que me voy a ir con el Señor. Y Miriam le dijo, cállate, estúpido. Lo que pasa es que ella no podía darse cuenta de lo que él estaba sintiendo. Y dice que se fue a acostar, hermano, y mientras estaba ahí durmiendo, dice que Miriam se levanta a la madrugada al baño y él le dice, abrázame, le dice. Y lo abraza, y al rato cuando ella se vuelve a despertar de nuevo, estaba muerto. Ya se había ido con el Señor. Wow. Amén. Mire si Dios no es grande. Dios cuida de cada uno de los suyos, amén. Ahora, y la tercera muerte es la muerte eterna, que es que todos los hombres, ahora, ¿qué significa esta muerte eterna? Significa que todos nosotros, el día que nos morimos o nos separamos del cuerpo físico, porque acuérdese que muerte significa separación, nos separamos del cuerpo físico, estaremos delante de Dios, y los que no hayan nacido de nuevo, dice Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 21:8, y dice, y los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde de fuego y azufre, que es la muerte, ¿qué? La muerte segunda. ¿Y qué es esta muerte segunda? Esta muerte segunda es la muerte en la cual todos nosotros estaremos delante de Dios, y si no hemos nacido de nuevo,
Si no hemos recibido a Cristo, dice Dios que tendremos la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios para siempre. Y por último quiero leer Hebreos capítulo 2. Usted acá va a aprender a usar la Biblia. Hebreos 2:14 dice, escuche bien esto, dice: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, o sea, en este caso nosotros, Él también participó de lo mismo. ¿Quién? Jesús. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿quién? Ahora, dice que los hombres, por cuanto pecaron en la carne y la sangre, dice que nosotros le habíamos dado el imperio a Satanás de la muerte, pero Él vino y participó de la misma manera en sangre y carne. ¿Para qué? Para vencer el imperio de ¿qué? De la muerte, que la tenía ¿quién? El diablo. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor ¿de qué? Decirle que está a tu lado, vos temeroso, decirle. Estaban durante toda la vida sujeto ¿a qué? A servidumbre. ¿Qué dice el Señor? Ya no tienen que ¿qué? Que temer ¿a qué? A la muerte. No tienen que temer a la muerte, porque simplemente la muerte no tiene más poder. La muerte ya no tiene poder sobre los que están en Cristo. La muerte tiene poder y tienen que temerle. El mundo le tiene que temer a la muerte, seguramente. Pero los que están en Cristo no. Los que fueron sellados por Él no. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Él venció la muerte, Él venció el imperio de la muerte. Y dice la palabra, ya no tengan temor, ya no sean esclavos del temor a la muerte.